Y así suena el regreso de Xera. Hablamos con ellos ahora mismo en el matinal. Bueno, pues así suena, nada nuevo o sí. Ahora lo vamos a ver porque Xera ya está aquí con nosotros en este matinal. Damos los buenos días a Carlos Díaz, a Verbal y a Flavia Álvarez. Bienvenidos, gracias por estar aquí en la TPA, en el matinal. Muchas gracias por convidarnos. Bueno, Corales de Cristal, es el regreso. Son 5 minutazos de vídeo, esto es casi un corto, vamos a decirlo así, y encima está rulando por festivales con éxito. Contarnos un poco. Así, ¿quieres contarlo tú? A ver, un periplo bastante largo, sí, efectivamente. Xera normalmente non pudo facer nunca un vídeo porque a idea tan sinfónica de la súa música é un pouco complicada de llevar a imágenes, é mucha densidad e tú quieres o te pide muchas veces volaos, ¿no? En el 2004 o 2009, igual cuando empezamos a pensar en facer vídeos e intentar darlle esa cara audiovisual un pouco al proyecto musical, veíamos un montón de torgues, de problemas para poder facer de algo digno, ya que no existían igual el mercado de drones que tenemos güey. Y de tiempo para acá pues vino la tecnología suficiente como para poder hacer de una manera sostenible un vídeo un poco acorde a las intenciones que tenemos un poco, eso, sinfónicas o épicas a lo mejor de la nuestra música. Y de ahí vino un poco el que pudiéramos hacer un vídeo así. Bueno, claro, es que la fantasía, ese mundo mitológico, ese Xera que comenzó hace 20 años sigue muy presente 20 años después. Lo vemos en este vídeo y lo vamos a ver en vuestro nuevo trabajo. Eso es. Xera, aunque ahora esté en Países Bajos, sigue bebiendo de Asturias para su inspiración, porque hay algo que no puedes desligar. Entonces, bueno, y una vuelta de tuerca a la nuestra Xera, como bien dice, pero estamos muy contentos de poder hacerlo de esta mena, despacín, pasín a pasín, y disfrutando de cada uno de los cantares que van a formar parte de ese nuevo trabajo. Claro, es que Xera nace en el año 2004, ¿no? Si no me equivoco. Vais en ascenso, en 2012 llega ese disco Yume, que disteis un salto cualitativo con ese directo en el Niemeyer, y luego en 2014 Xera desaparece, os vais a Países Bajos. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Bueno, pasó de todo. La verdad que nosotros colamos para allí en 2016 y colamos porque llegó un momento en el que tuvimos que decidir quién estaba por delante, Xera o nos. Claro. Entonces llegó un momento en el que dijimos, bueno, tanto queremos a Xera que tenemos que querernos a nosotros también. Entonces en ese momento decidimos, bueno, vamos a ponernos nosotros por delante y cuando nosotros estemos bien podremos dar otra vez a Xera la semiente que merece. Entonces colamos para allí. Bueno, el cambio fue duro, porque claro, decís aquí esta maravilla de tierra, decís la familia, decís los collacios, pero bueno, y algo de lo que yo no me arrepiento. Fue un proceso en el que aprendimos mucho y en el que conocimos también otros músicos, otra manera de huellar la cultura, cómo gestionarla, cómo ya acogida una lengua como el asturiano en un país que en principio está bien yoñe, pero fue acogida con mucho cariño y dieronnos la posibilidad de hacer una semana del asturiano dentro de la capitalidad europea. Entonces, bueno, fueron muchos procesos, muchos proyectos, pero en el fondo fueron todo cosas buenas para poder retomar a nuestra Xera. Bueno, pues ahora me interesa saber más sobre qué hacéis en Países Bajos, esto que me estás contando, qué estáis haciendo allí. Es verdad que el paisaje es
tan o más espectacular que el asturiano. En ese sentido no habéis cambiado mucho, no os habéis ido a un desierto ni nada por el estilo, podéis seguir tocando la gaita ahí arriba de un acantilado. Bueno, no. Igual no, ¿eh? Piedra non hai mucha, non, piedra non hai mucha. Eso Países Baixos tienen ese punto, que son baixos. Entonces, realmente no vas a encontrar muchas montañas ni lindes así de costa, como los que conocemos aquí. Y un sitio muy cuidado y un sitio que tiene sus espacios naturales, pero ellos mismos dicen, tú eres de Asturias, que lo conocen más de lo que creemos, y dicen, no, aquello lleva una naturaleza muy auténtica, dicen, y auténtico. Y sí, no, aquí, y sí hay naturaleza, pero está cuidada, está demasiado controlada. Lo que tenéis allí vino de atrás, y eso notase. Y es verdad que hay un fedorío, un sentir muy profundo, muy de cultura, y viente la mitología ahí un poco, viente el misterio, viene esa bruma que viene por los valles y cae ahí de las montañas, y miresla y quedes embobado, pensando qué hay por descubrir en tanta tierra que está tan vacía también, o tan llena también a la vez. Y eso es un poco lo que no encuentres fácilmente allí. Allí, bueno, la idea en todo momento es hacer todo lo que hacemos asturiano y dende Asturias, y muchos de allí decían, y si vais a grabar cosas, aquí podemos ayudar. No. Allí hay gente muy buena, allí hay sitios muy mágicos, de eso no te lo discuten, y lo guapo es que sea todo original de allí, igual que la inspiración que llegara a crear la xera que tenemos ahora. Bueno, estamos hablando de Xera porque vuelven, es que no me canso de decirlo, vuelven después de 10 años, Corales de Cristal, ese videoclip que veíamos de esa canción, es la primera. ¿Va a haber disco? ¿Esto es un adelanto? Contarnos un poco cómo es este regreso de Xera 10 años después. Sí, va a haber disco, pero va a haber también un disfrute de cada paso que demos en el camino. Porque como bien dijiste antes, cuando presentamos Yume, fuimos con toda la batería, fuimos allí con esa idea nuestra de un concierto temático, de contar una historia, no simplemente los cantares, sino hacer un cuento de todo lo que ese disco representó para nosotros. Eso volverá, pero de otra manera. De esta vez iremos pasín a pasín porque queremos mimar cada cantar. Entonces vamos a dar a cada... No vamos a presentar 10 temas uno detrás de otro, no, pero sí que iremos poco a poco soltando un poquitín de la xera nueva, y al final, pues sí, haremos una presentación y volveremos con todo el amor del mundo. Y al directo también. Claro, sí. Claro. Tú decías pasín a pasín, pero ojo, porque volvéis potente, ¿eh? Corales de Cristal es un sonido potente. Bueno, gracias. A ver, ya el cálter que tiene Xera un poco siempre intenta ofrecer un tono de esperanza, pero con energía, ¿no? Y la idea que tenemos es quedarnos la morriña o buscar el dramatismo, igual por eso no hay apenas cantares de amor, que ya a lo mayor es lo más común en la música, ¿no? Y recurrente, sí. Porque entres dentro de una fibra que es muy popular y muy fácil de explotar. En este caso, siempre damos un poco más de vuelta y buscamos la música, promover otras fibras que además te carguen un poco de la energía que necesitamos en el día a día, a lo mejor para tener un propósito, una creencia, o para tener una introspectiva en lo que nosotros somos como personas dentro de la existencia. Entonces, intentase tocar todo eso. En el apartado de Yume había un punto cosmológico con tanto en foto, que realmente llegamos a plantearnos, igual estamos siendo demasiado ahí macrofilosóficos con el tema de los contenidos, esos comentarios que hay en medio de la música, de alguien que dice que somos como una Yume que vaga por el espacio, que no somos nada, pero a la vez somos algo rico y tenemos que apreciarlo como los que lo vivimos, ¿no? Esta experiencia. Y después llegabas a la conclusión, y el sentir que nosotros tenemos, naciendo en Asturias y teniendo todas las experiencias que tuviéramos aquí, o sea, todos, y hay mucha gente que tiene experiencias así, y que no tiene por qué mirar para el pasado ni mirar para un futuro para hacer una historia en una canción, sino mirarse a uno mismo e intentar saber dar una lectura con el asturiano que mamaste igual, pero de esa cultura y de ese prisma. Claro, es que hace 10 años eso era como muy rompedor. Ahora estamos en un contexto en el que la música folk ya llevada al mundo de la electrónica es el día a día. Claro, ¿vosotros cómo os sentís ahora en vuestro regreso? Porque no voy a decir pioneros, ¿no? Porque había más gente, pero bueno, es verdad que fuisteis muy rompedores en el sentido también del audiovisual, de todo lo que ahora
ya damos por normal, ¿no? Xera ya lo hizo Bueno, a mí hay una hace cosa- 10 años. ¿Cuál es vuestro sitio ahora en este mundo? No lo sé todavía, ya veremos cuál es el sitio, pero sí que es verdad que de vez en cuando ves unas imágenes, por ejemplo, acuérdome cuando vimos la primera imagen de los Tanxungueires allí, Claro, a eso me refiero. Llegó a Eurovisión esta propuesta, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que más me llamó la atención, aparte de lo buenos que son los rapaces y lo bien que canten y cómo están en el escenario, a mí llamóme la atención el percusionista, porque tenía un set de percusión digital, que era el que llevábamos nosotros desde el Entamu, y eso fue algo que nos frenó mucho en los festivales, sobre todo del sur de España. Era algo como... ¿Pero qué hace esta gente aquí con unos plásticos? Sí, venían diciendo que aquí hay una batería, pero ¿por qué no agarráis la batería? A ver, ¿cómo te lo explico? Entonces sí. Entonces, ver eso, ver además de aquella con el percusionista que teníamos, que era un danzarín, era una persona Miguel, que tenía era... mucho en el escenario, y ver a esos moces con ese percusionista como algo normal, a mí ya no me da alegría. Decir, gracias. Estamos dando pasos, gracias. Sí. Y está abriéndose también en la diversidad cultural a la primera línea del mundo mediático, que es una cosa que también hacía falta y que desde Europa, desde la zona de Países Bajos, también lo estamos notando. Estamos notando que ellos están inquietos por algo más allá del inglés. En realidad el inglés está muy cansado, todo el mundo del inglés. Tenemos toda la producción que queramos en inglés y cualquier sonido nuevo, cualquier lengua nueva, y algo interesante y algo que te aporta un poco igual ese horizonte de diversidad que quieres conocer y no sabes si existe, pues existe. Y realmente, si queremos plantearnos de una manera un poco más cercana cuál sería el sentir que tiene esta gente, hay que acordarse sencillamente con la gente que escuchaba los Beatles en su momento. Yo acuérdame que mis padres y un montón de gente de su generación no tenían ni idea de la letra. Estaba en inglés, pero gustaba ellos la música. Claro. Y eso sigue existiendo. No tienen por qué estar en castellano, tienen por qué estar en inglés. Y una letra claramente que lleva una parte de la música, pero no lleva toda la música. Hay una música que tiene que ver con la composición y la conjugación de cómo oye la fonética y cómo oye los sonidos, que es la que también puede ser atractiva y puede prestarte, como los Beatles en su día, a la gente que no sabía inglés. Pues eso existe. Y por eso están teniendo acogida los vídeos, el vídeo de Xera concretamente en otros festivales de cine, porque ellos tienen ese prisma. Ven algo nuevo, ven subtítulos en castellano, en inglés, lo que haga falta, pero el todo y es lo que vamos a revisar. Claro, ¿no? porque la letra es lo que tú dices, ya casi no es tan importante, ¿no? La música ella misma te genera una emoción y a lo mejor te están hablando de un gato, pero tú no lo entiendes y simplemente con la melodía te está llevando a un estado a ti de tristeza a lo mejor, y a lo mejor está hablando de un gato, da igual, la música es eso, ¿no? Son emociones más allá del idioma, pero bueno, a mí me alegra que es verdad que también, a lo que tú decías, yo creo que los oídos de la gente están educados ya a otras cosas. Bueno, y eso es parte de la evolución, Sí. eso es lo guapo. Imagínate que tú iremos para atrás. No, por Dios, hay que mirar para adelante. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí préstame que haya una mayor acogida, sobre todo a las músicas de raíz, a que ya no haya miedo a escuchar otras lingües. Y eso para nosotros yo creo que va a facilitarnos en cierta medida el regreso. Ya no vamos a ser los raros de los plásticos y esas cosas que cuenten. No, desde luego que no. No, claro, no, pero yo que ahora estoy retrotrayéndome... Diría que estáis en la onda ahora, ¿eh? Hace unos años erais raros, claro. ahora estáis Sí, en la onda. y acuérdame de eso, de algún comentario de un compañero de Cadena Ser, que muy viejo y tal, vamos a dejarlo ahí. Maduro, viejo, no, perdón por aquel Perdón, que esté compañero. relacionado con el tema de la música dentro de la Cadena Ser, pero sí es verdad que decía en un momento dado, detrás de un concierto que fue en Cuadrafónico, pero vosotros, ¿por qué hacéis música surround? ¿Por qué hacéis directos en 5.1, Cuadrafónico? ¿Por qué? Entonces, claro, había ahí esa guinde entre lo que ya es necesario para poder simplemente solventar musicalmente y lo que ya hay más trabajo de la cuenta y el por qué hacemos eso. Bueno, pues ahí está igual el concepto, propósito de cada uno y el cómo cada uno se cree involucrado dentro de lo que está aportando a la sociedad o al mundo que le rodea. Claro, y estamos hablando de música, pero hoy es el Día de les Lletres Asturianes. ¿Cuánto ayuda la música que hacéis vosotros, la música que están haciendo grupos asturianos, no solo folk, sino los que han dado el salto, ¿no? Sí. También a la música más comercial, a ese mantenimiento de la lingua, de la tradición, de las culturas asturianas? ¿Cuánto ayuda la música? Como todas las artes, la música es un pilar más de la lengua, o la lengua es un pilar más de la música, y una manera de expresión, la que además de usar palabras y de ejes, uses melodías, uses texturas. Entonces, cuando conxugues todo eso junto con la tu lengua materna, y es la mayor forma de expresar el tu mensaje. Entonces, claro que ayuda, pero ayuda también al artista. Que la lengua sea una parte más importante dentro de la sociedad. Eso, bueno, pues, yo a mi abuela, si la escuches falar,
ella va a decirte que ella no fala asturiano, vamos, o sea, olvídate. Pero ese apego que tienes a la tu casa, velo ahí en un escenario, eso es una de las cosas más guapas que hay. Y es una retroalimentación muy guapa. Muchas veces ya dai un abrazo a xente que non está aí, pero sentir el calor en la lingua. Bueno, Xera vuelve, ¿y en qué formato vuelve? ¿Vuelve a ese formato grande? ¿Vuelve poquitín a poquitín, como decías, pasín a pasín? ¿Cómo vamos a ver a Xera ya dentro de poco? ¿Vamos a tener más temas? A ver, ya es que me pide el cuerpo saber. ¿Vamos a tener más temas así ya dentro de poco? ¿Vamos a tener conciertos este verano? No. ¿O todavía hay muy pronto? No, pronto. Este verano no hay conciertos. No, Hay que descansar. Hay que preparar la No, hay que vuelta como se facelo mellor. merece, después de 10 años hay que quedar a gusto con lo que vas a hacer. Va a venir otro cantar este año de xuro y seguramente con un videoclip, porque después de atoparnos con la xente que atopamos aquí en Asturias para poder trabajar ese nivel, pídetelo el cuerpo, porque vamos, ese videoclip no es solo la idea que nosotros tuvimos, sino la gente que nos ayudó a llevarlo a la práctica, ese vestuario, Maite Capín, que vio lo que teníamos en la cabeza, las cámaras, Valle Producciones, quiero decir, el equipo de gente que se involucró en este proceso ayudó a que Corales sea lo que lle. No es fácil ir de monte a monte y de esquina a esquina de Asturias como No, hay planos que no son nada fáciles. No, Yo viendo no. el videoclip lo pensaba de esta moza Ahí a punto está. de caer por la acantilado ahí. No, mira que lo dije, digo, a mí no me pongáis ahí, pues no quiero... Mucho riesgo. No, y estábamos había 2 ahí. metros allí, pero oye que Asturias ya lo que tiene, depende del huello con que la mires. Y no, era seguro. Y estaba el debate del formato, vamos a hacerlo de 2.35, porque tú mira, non dá la anchura non dá la apertura de cámara para poder pillar el mar y a la vez ella y a la vez la montaña, claro, oye, que Asturias te desborda en los planos y no tienes manera de caer. Bueno, pues no solo ese videoclip, que es una maravilla, son esos 5 minutos de música de Xera en estado puro de energía. Gracias por haber venido a la matinal, al matinal de TPA. Esperamos esa vuelta, esperamos esos nuevos cantares, esperamos ese disco y aquí estaremos para contarlo. Muchísimas Muchísimas gracias por haber gracias venido. a vosotros. Gracias a vosotros.